Buenos días, iglesia. Dios te bendiga grandemente en esta mañana de adoración y de alabanza a nuestro Padre Celestial. Te quiero invitar, antes de iniciar nuestro tiempo de alabanza, a que abras tu Biblia. Si la tienes por allí cerca, por favor, abre tu Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 141. Salmos 141, y vamos a leer en el versículo número 1. Dice la palabra del Señor: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Amén. Así delante de la presencia del Señor sube nuestra adoración, nuestras oraciones y nuestras alabanzas. Por eso en esta mañana, prepárate de todo tu corazón. Entrégale al Señor este tiempo de alabanza, de adoración, con todo tu corazón, con toda la disposición, porque subirá delante de la presencia del Señor como incienso de olor fragante. Vamos a alabarle en esta mañana, iglesia, con todo el corazón, con gozo. Alábale al Señor. Levántate, Señor, y huyan delante de mí.
Levántate, Señor. Te alabamos, Señor, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia. Dile ahí, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su luz verdadera. Alabamos tu nombre y declaramos: sea a ti, Señor Jesús, toda la gloria y poder y autoridad en la tierra y en todo lo que existe, Señor. Lee. Adoramos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca, lo declaro en tu vida, y establezca. A Él sea la gloria. Vamos, levanta tus manos y dile: a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Vamos, díselo. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a declararlo conmigo, vamos, dile: mas el Dios, así es, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca. Vamos a declararlo: y establezca. A Él sea la gloria. Vamos, levanta tus manos y dile: a Él sea el
tu nombre, Espíritu de Dios. Adoramos tu nombre, León de Judá. Ruge, ruge, Señor, en tu pueblo, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso ahí donde estás al Señor. Un fuerte aplauso. Bendecimos el nombre de Cristo. Levantamos el nombre de Cristo en el día de hoy. Decretamos y establecemos que va a haber una palabra del Señor, que la palabra del Señor corre como ríos de agua viva en cada corazón de los que están viendo esta transmisión. Te bendigo, amigo, te bendigo, hermano. Los amamos en el amor de Cristo a todos ustedes, y bueno, espero que realmente dispongan todo su corazón para recibir la palabra del Señor por medio de nuestros pastores. Bendiciones. Qué bendición haber estado adorando al Señor en esta mañana, mis amados hermanos. Dios los bendiga, que el Señor los guarde en esta mañana llena del Espíritu Santo de Dios. Saludamos a las iglesias hijas en la ciudad, en el campo. Saludamos a los amigos que también en esta mañana se conectan para escuchar esta palabra de vida. Pero antes vamos a darle espacio a los testimonios. Sabemos que Dios se está moviendo de una manera sobrenatural y nos da esas bendiciones para que así mismo testifiquemos de su poder. Vamos a ver y a escuchar lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Galván, hago parte de Iglesia Cristiana Filadelfia Rabo Largo. Para mí es un gusto compartir contigo este hermoso testimonio, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo siempre, porque Él es quien se la merece. Un saludo para todos nuestros pastores, para cada líder, para cada persona que hace parte de este pueblo tan maravilloso que se llama Filadelfia. Nuestro testimonio es de provisión. Hace un tiempo el Señor nos regaló un negocio donde nosotros vendemos todo lo que tiene que ver con la alimentación, pero como todos ustedes saben, en estos tiempos de pandemia todos los negocios siempre han tenido un poco de complicaciones. Por lo menos acá en Rabo Largo han cerrado los fines de semana. Tuvimos la obligación también de cerrar mucho más temprano, un poco preocupados también porque quien trabajaba con nosotros es nuestra hermana, entonces bastante complicado por la cuestión física también, y también mucho más aún porque para los meses de junio, julio, agosto y septiembre, años atrás, las ventas bajaban hasta la mitad. Y imagínense ahora en tiempos de pandemia, nosotros dijimos, Señor, pero creo que nos tranquilizamos y con mi esposo entramos en tiempo de oración y dijimos, Señor, vamos a poner todo esto en tus manos. Tú siempre has sido un Dios fiel con nosotros. Nosotros también decidimos seguirle siendo fiel aún en medio de la dificultad. Y para su gloria y para su honra, les cuento de que las ventas ni bajaron, ni quedaron igual, sino que se duplicaron y hasta muchas veces se triplicaron, dándole la gloria y la honra al Señor, porque Él siempre ha sido fiel, porque siempre se mueve en medio de su pueblo. Bendigo tu vida y te digo hoy, síguele creyendo al Señor, porque tenemos un Dios fiel, un Dios maravilloso y un Dios muy bueno. Bendigo tu vida. Amén. Buenas tardes, Dios me le bendiga. Quiero compartir este testimonio de sanidad de la casa de oración del Prado 411. El testimonio es que mi tío fue de emergencia, lo tuvimos que sacar de emergencia para el hospital, que se le subió el azúcar con broncomonía y ahí se nos complicó, ahí duró 8 días. Bueno, yo le pedí la oración a mi hermana de la casa de oración, que oráramos por mi tío. Bueno, y le doy la gloria a Dios por el milagro que Dios hizo en mi tío. Ese es mi testimonio y le doy gracias a Dios por su gran amor y su misericordia. Amén.
cuán grande es Dios. De verdad que tenemos un Dios que provee de una manera sobrenatural como el ser humano no se lo espera. Tenemos a un Dios que sana, que restaura, que nos da vida y que sobre todo nos consuela en los momentos de dificultad y nos ayuda a esa esperanza viva que tenemos en Él. También vamos a orar por algunas personas que nos han pedido. Saben que en esta casa oramos por aquellas personas que necesitan la sanidad en estos momentos. Oramos por Nieves, Amelia Luján, Rosa Villadiego, Viviana, familia Milanes Ramos, Luz Elena. Oramos por los niños Gabriel, Abril, Sofía, María Lucía y todos aquellos que en este momento estén necesitando oración para que el Señor conceda esa sanidad. Sabemos que Cristo conquistó nuestra sanidad en la cruz del Calvario. Por eso levanta tu mano y ahí donde estás, dile: amado Señor, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Y sabemos que tú tienes grandes respuestas para nuestras vidas, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que claman por esa sanidad divina, Señor. Vamos a los hospitales. Aquellas personas que de pronto están en UCI, Señor, aquellas personas que necesitan la restauración, Padre amado, seas tú consolando. Y si en este momento hay alguien que está en aflicción, que está en tristeza, que está en angustia, en temor, Señor, quita todo temor, porque la palabra dice que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor, de buen juicio y dominio propio. Y llevando todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia, entendemos que en Cristo hay sanidad, vida y vida en abundancia. Amén. Qué bueno es nuestro Señor. Vamos también a ministrar las ofrendas, sabiendo que Dios es un Dios que provee. Tenemos un Dios que nos da todo lo que necesitamos, un Dios que nos da palabra, que nos da vida, que nos da alimento, el aire que respiramos. Aún démosle gracias a Dios porque nos da las fuerzas, porque todo lo que llega a nuestra mano viene de la presencia del Señor. Y si usted ha entendido bien los diseños de Dios, sabe que Dios establece el dar para recibir. Entonces, ahí donde estás, levanta tu ofrenda y dile: Señor, de lo que me has dado, de eso doy. Señor, yo recibí esto con las fuerzas que me has dado, con la salud que me has dado, Señor, y yo quiero proveer, Señor, para tu obra aquí en la tierra. David dijo: Señor, no te daré nada que no me cueste, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nuestra ofrenda sea grata delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos la mesa de cada hermano, bendecimos la familia de cada hombre y mujer que da en el reino de los cielos para recibir en vida, sanidad y libertad. Amén y amén. Vamos a ministrar la Santa Cena del Señor. Recordemos que simboliza el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra en 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos en familia a participar de la Santa Cena.
Padre, gracias por este pan. Te pedimos, Señor, que al comerlo recordemos que tu cuerpo fue molido en la cruz del Calvario para que fuésemos sanos. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das, amado Señor, que cuando lo consumamos, Señor, tu preciosa sangre nos limpie y nos guarde en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, porque como familia nos da la oportunidad de compartir en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos y esperamos tu venida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, qué oportunidad tan maravillosa de compartir en casa esta Santa Cena. Sé que el Señor está presente en cada uno de nosotros. Disfrute con el Señor el estar en nuestro hogar y el Espíritu Santo junto a nosotros. Hoy el Señor nos trae una palabra muy especial. Se llama dos reinos opuestos. Dos reinos opuestos. Padre, te pedimos que esta palabra nos instruya. Danos un corazón enseñable para que por medio de ella nos direcciones y entendamos lo que quieres para nuestra vida. Gracias porque sabemos que estás preparando a tu pueblo, porque vienes pronto por tu iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Abramos nuestras Biblias, mis amados hermanos, ahí donde estamos, en Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice el Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da una instrucción para seguir en la libertad en la cual Cristo nos ha llamado. Y la pregunta sería: ¿será que después de habernos sacado de una cárcel, queremos volver a prisión? Y otra pregunta sería: ¿quién después de haber sido libre de un mal amo que nos tenía en esclavitud, quiere volver a ese estado? Cada uno de nosotros váyase respondiendo ahí donde está, porque en esta mañana es el Espíritu Santo quien nos dará a nosotros todas las respuestas que necesitamos. Aquí el apóstol Pablo habla de que algunos querían volver a circuncidarse. Esto significaba volver a la ley, despreciando la salvación por gracia que nos dio Cristo. Y el apóstol les decía en el versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y la libertad que tenemos, amada iglesia, obra por la fe. Esa fe debe estar siempre activa, porque al aceptar la salvación, nosotros estamos en un continuo proceso de santificación que opera, escúchese bien, opera en el amor a Dios, en el amor a Cristo, en el amor entre hermanos, donde la obediencia en el cuerpo de Cristo da vida que permanece. Declare conmigo ahí donde está: la obediencia en Cristo da vida que permanece. Pero hay un peligro latente, y exactamente lo vemos en la palabra que nos instruye, nos redarguye y nos corrige.
Y dice el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando dejamos de ver la gracia de Dios para coquetear con los ofrecimientos del mundo, es ahí cuando el creyente está en peligro de volver atrás. Mucho cuidado, iglesia, lo que nos quiere decir el Señor en esta mañana, porque la levadura en la Biblia denota pecado a causa de que esa levadura se quiere infiltrar y propagarse en el creyente. Y entonces, si el creyente no está firme, se puede deslizar. Por eso la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Declara conmigo, dígale: Señor, yo quiero estar firme, quiero estar pendiente, porque no me puedo dejar quitar esta salvación tan grande que tú me has dado por gracia y misericordia. Así pues, que cuando nosotros estamos pendientes de esta salvación, no nos dejamos engañar. Porque cuando estamos ganando a otros, necesitamos tener nosotros una vida siempre en santidad delante del Señor. Porque el que está en mentira está en la carne, y todos debemos darle cuentas a ese Creador que nos llamó. Es ahí cuando reconocemos que debemos estar firmes, reconociendo: Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy actuando? Siempre a la luz de las Escrituras. Porque lo que el Espíritu Santo quiere es que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los últimos tiempos, tenga una vida en santidad, una vida llena del Espíritu Santo delante de la presencia del Señor. Por eso aquí el llamado que hace el apóstol a los Gálatas es a no dejarse contaminar, y el llamado que nos hace el Señor en este tiempo a nosotros es a no volver atrás a esa esclavitud de la cual ya salimos. Porque, mis amados, nosotros, aunque queriendo ser libres de nuestros pecados, no podemos serlo por nuestros propios esfuerzos. Tenemos que estar siempre pendientes del Señor, tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo, tenemos que alcanzar siempre esa gracia, pero por medio de la fe. Es la única manera que tiene el creyente. Mucho cuidado. Y aquí la palabra nos advierte, nos dice: cuidado, no vuelvan atrás. Miremos el versículo 13, que nos hace un llamado contundente a todos los que estamos en este tiempo. Estamos nosotros y el Espíritu Santo. Y nos dice el Señor en Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, dice la palabra, los unos a los otros. Escúchese, la libertad que tenemos nosotros los cristianos no es una plataforma desde la cual yo pueda pecar sin impedimentos ni consecuencias. Óigase bien, la libertad que yo tengo no es una plataforma por medio de la cual yo pueda pecar sin impedimentos ni consecuencias, porque todo acto tiene su consecuencia. Recordemos que nuestra fe en Cristo Jesús nos sostiene. Nuestra fe en Cristo Jesús nos sostiene. Nuestro amor por Dios nos define. Y nuestra esperanza nos alienta a seguir adelante, aún en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones. Dios nos ayuda. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Dios está conmigo, Dios me ayuda. La libertad que Cristo nos ha dado, amada iglesia, nos debe llevar a la gratitud, nos debe llevar a la santidad, nos debe llevar a la consagración, nos debe animar para el servicio a Dios y a los demás. Y cuando estamos de acuerdo en esto, encontramos una medicina eficaz en el verdadero amor al prójimo, porque sabemos que toda la revelación viene del Padre que hizo los cielos y la tierra. No, escúchese bien, no podemos estar viviendo en dos reinos, como se llama esta prédica.
Esta prédica se llama Dos reinos opuestos. No podemos estar viviendo en dos reinos. Tenemos que plantarnos en el reino de los cielos, en la cultura del reino. Y allí no se vive para mis propios deseos, porque eso es egoísmo. Al contrario, es un constante amor al Señor, por el cual nos sometemos, así como Él nos enseñó. Nos sometemos en humildad, nos sometemos en paz, en entrega a aquel que todo lo dio. La oración, el clamor por otros, el servicio nos protege y nos perfecciona. Amén, aleluya. Cuando el creyente entiende esto, aquí la pregunta sería: ¿es el verdadero amor a los demás que te impulsa a servir? Vayamos respondiéndolo ahí cada uno. El Señor nos quiere hablar en esta mañana. ¿O sirvo sencillamente para tratar de expiar mis culpas o tratar de ocultar la realidad que se lleva? ¿En qué reino estoy viviendo? Y el apóstol llamó a los Gálatas y les instruyó y les dijo: cuídense, cuidado, que no haya esa masa leudada en medio de ustedes. Porque el diablo, escuche bien, el diablo nos dice la palabra que se disfraza como ángel de luz, de aparentes buenas obras, que no es otra cosa que obras muertas. ¿Cuáles son mis obras? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy llevando mi vida espiritual, familiar y ministerial? Y nos dice también en Gálatas 5:16, estamos estudiando este pasaje, Gálatas 5:16, 17, miremos en la palabra, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, escúchese bien, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Dos reinos opuestos. Dos reinos opuestos. Dice que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu, para que no hagáis lo que queremos. Qué advertencia tan grande. Y cuando dice andar en el Espíritu, significa una acción continua, un estilo de vida habitual, andar en un constante progreso. Pues a medida que nos sometemos en obediencia, el Espíritu Santo nos da un crecimiento. Somos vivificados, habiendo dejado las pasiones desordenadas. Andar en el Espíritu es andar en la verdad. Andar en el Espíritu es andar creciendo cada día en la perfección, escúchese bien, en la perfección de Cristo. Porque la palabra dice: sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y si yo estoy siguiendo a Cristo, yo me voy perfeccionando día a día de acuerdo a su palabra, porque cuando me equivoco, el Señor me enseña, y a medida que voy creciendo, voy llegando a la estatura que el Señor quiere. Qué bueno es entender esto. Pues los creyentes tenemos que entender que tenemos la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en mí. Declara ahí donde estás: el Espíritu Santo habita en mí. Y si el Espíritu Santo habita en mí, nos da un poder personal para vivir como a Él le agrada. Gloria a Dios. A esto debemos nosotros fijar nuestra mirada día a día. Es una acción continua, es un estilo de vida que va creciendo. Pues escrito está en el Salmo 23, dice: la verdad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice me seguirá por un tiempo, sino dice me seguirá todos los días de mi vida. Declara ahí: la verdad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dale un aplauso al Señor, bendito su nombre. Decláralo sobre tu familia, porque es la palabra del Señor. Y por eso vuelve y nos recuerda: andad en el Espíritu, andad en mí, dice el Señor. Es una búsqueda constante, es un sometimiento al Espíritu Santo, es obediencia, es fidelidad. Y entonces así andaremos seguros, dando frutos de justicia, de paz,
paz personal y espiritual. Porque donde está el Espíritu Santo de Dios, sabemos, dice que hay libertad. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Pero si no alimento el Espíritu, enseguida viene a reinar la carne. Recuerde que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu, para que no hagamos lo que querramos. Si yo no alimento el Espíritu, llegan los deseos de la carne y me desvían del propósito divino. Estemos atentos, porque la carne se opone a la obra del Espíritu Santo. Esto es una guerra, mis amados. Es una guerra de dos reinos. Y siempre cuando un hijo de Dios está en el Espíritu Santo, siempre llena, siempre se alimenta de su palabra. Nunca se te olvide, cuando un creyente está en el Espíritu Santo, repito, siempre va creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Su palabra es perfecta y la palabra del Señor no miente. La palabra del Señor nos da seguridad, nos da entendimiento. Pero cuando una persona alimenta más la carne que el Espíritu, inmediatamente la carne toma posesión de esa persona y no se da cuenta. Su mente, su corazón se cauteriza y sus obras son en la carne. Y Dios, escuche, Dios no acepta esto, porque Dios es santo, Dios es puro. Y comienza la persona a retroceder y no se da cuenta que todo lo que hace, lo hace por hacerlo, que ya no nada lo llena, que no tiene ganas de orar, que no tiene ganas de interceder, que ya no se quiere conectar a los servicios, que ya le da pereza al Facebook Live, que no quiere realmente compartir. ¿Por qué? Porque ha retrocedido y su conciencia está cauterizada por el pecado. Por eso, mis amados hermanos, debemos entender que el Espíritu Santo nos está hablando. No es el pastor, no es la pastora, no es el líder. Hoy en día el Señor cerró la iglesia por un tiempo mientras que pasa esta indignación, para que seas tú y el Espíritu Santo, para que sea yo y el Espíritu Santo. Y los frutos que se den en este tiempo no es porque fulano, sultano, no, es lo que yo estoy haciendo. Si doy frutos dignos de arrepentimiento, es porque estoy buscando al Espíritu Santo. Si mis frutos son en la carne, es porque me he desviado y mi conciencia está cauterizada. Tengamos en cuenta esto, amados hermanos. Dios está hablando claramente. Y mire lo que dice Tito 1:15-16. Tremendo lo que dice esta palabra. Escuche: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra es clara. La palabra es clara y le pedimos al Espíritu Santo que hable a cada corazón. Vuelvo y repito, hoy en día no está la iglesia abierta, no está la iglesia física abierta. Hoy en día somos cada uno de nosotros con el Espíritu Santo. Ya no hay a quien echarle la culpa. Ya tenemos que asumir las consecuencias. Por eso la palabra nos enseña a no satisfacer los deseos de la carne, a entender cuando mis oraciones ya no son con ese fervor como era antes, cuando realmente ya no siento ganas de orar. Ahí mismo digo: ¿qué pasa, Señor? Despiértame, porque el Espíritu Santo viene en tu ayuda. Pero necesitamos desearlo. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Ese es el problema, que a veces nos queremos engañar, nos queremos tapar con las obras, decir: yo tengo estas almas, yo hago esto para el Señor, yo hago aquello. No, mis amados, primero debemos estar en la presencia del Señor. Primero debemos estar con Él para poder dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de justicia. Porque dice la palabra que aquellas personas que se escudan
en que yo hago esto, yo hago aquello, y aquellas personas que se escudan en sus actos creyendo que nadie se da cuenta. La palabra dice que por eso el Señor los entregó a una mente reprobada, porque no quisieron conocer a Dios, porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Por eso hoy el Señor nos da esta palabra: 2 reinos. ¿En cuál reino estás? ¿En el reino del Señor o en el reino de las tinieblas? ¿Cuál es tu Dios? ¿Nuestro Dios grande de Israel o el príncipe de este mundo? Por eso tengamos cuidado. Recordemos que después de la conversión, esta carne permanece, pero nosotros doblegamos esta carne por el Espíritu Santo, por la palabra que nos da el Señor. No nos dejemos deslizar. La verdad nos mantiene alertas, alimentando el Espíritu, no la carne. Y eso lo conseguimos por medio de su palabra. Gálatas 5, versículo 19 al 21 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremendo. Y cuando dice cosas semejantes a estas, la lista no termina acá, porque muchas personas dicen: no, pero es que ahí no dice otra cosa que yo hago. Pero cuando habla la Biblia de orgías y otras cosas por las cuales semejantes a estas os amonesto, habla de drogadicción, habla de muchas cosas más que desde la antigüedad se practicaban. Pero hoy que tenemos el Espíritu Santo, debemos entender y plantarnos en el reino al cual pertenecemos, al reino celestial. No nos podemos dejar desviar, porque lo que destruye la vida de un creyente, lo que destruye la vida de un hombre, de una mujer que anduvo en el camino de Dios, es permitir que su corazón se enfríe, que su conciencia se cauterice. Es aquella masa que leuda y no se quieren dar cuenta y no quieren entender. Por eso, amados hermanos, muchas personas le causan dolor a su familia y dicen: no, es que mi esposo, mi primo, mi familiar, él iba a la iglesia, él andaba con el Señor, pero ya anda en el mundo. Y es doloroso. Es doloroso porque traen ruina a su familia, porque la palabra de Dios dice que el que destruye el templo de Dios, que somos nosotros, dice, Dios lo destruirá a él, porque Dios es justo, Dios es santo y no podemos apartarnos del Señor. Miremos los consejos que el Señor nos da. Andemos en el Espíritu, dice el Señor. No satisfagáis los deseos de la carne. Permanezcamos en comunión permanente con el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Hoy Dios está hablando a su pueblo en misericordia y nos dice como consejo: tome decisiones a la luz de la palabra. Recordemos lo que dice Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Qué bueno es Dios que nos advierte: no uses la libertad para ocasión para la carne, porque fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos llamados de la esclavitud de Satanás al reino, a la libertad en Cristo Jesús. Fuimos llamados del temor del mundo a la paz de Cristo. Fuimos llamados de muerte a vida. Fuimos llamados del reino de las tinieblas al reino del Señor. Fuimos llamados del mundo a la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Dale un aplauso a nuestro Padre Celestial. Qué bello es el Señor que nos da consejos.
Y dice su palabra en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados, de la comunión con su Hijo Jesucristo en nuestro Señor. Entonces, si fuimos llamados, y dice, fiel es Dios, el que te llamó es fiel. Declara conmigo ahí, Señor, gracias, porque hoy entiendo, declara conmigo, porque hoy entiendo que fiel eres tú que me llamaste. Y dile, Señor, gracias porque llamaste a mi familia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú salvas a mi casa. Dile ahí donde estás. Entonces, apégate a estas promesas. Fuimos llamados para una gloria eterna. Di ahí, Señor, yo fui llamado para una gloria eterna. Fuiste llamado a vivir en el fruto del Espíritu Santo. Di, fui llamado a vivir en el fruto del Espíritu Santo, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Y los que somos de Cristo Jesús, dice también la palabra, hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo, nuestros malos deseos. Amén, gloria al que vive. Dile, Señor, dile, Espíritu Santo, lléname del fruto del Espíritu. Que mi vida siempre permanezca en ese gozo, en esa paz, en esa benignidad, en esa paciencia. Dile, Señor, ayúdame. Y hemos entendido que nuestra paz viene de Cristo, que Dios da la paz a los obedientes, a los que tienen ese sometimiento, esa fidelidad, esa humildad. Y si tenemos ese fruto, entonces debemos recordar a qué reino pertenecemos. Examinémonos, dígale, Señor, quiero examinarme. ¿Cómo estoy, Señor? Yo no me quiero deslizar. Yo no quiero andar un día aquí y otro día allá. No, Señor, yo quiero andar siempre en tu reino. Examinémonos, iglesia. La palabra nos insta a que nos examinemos a la luz de las Escrituras. Es un llamado del Señor. En este tiempo, en los últimos tiempos, donde el Señor está preparando su novia, la está preparando como novia ataviada, como novia vestida de lino fino. Y en ese vestido no puede haber ni mancha ni arruga, mis amados. Por eso el Señor nos está dando palabra contundente en estos tiempos finales. No te vuelvas atrás, porque muchos, inclusive que están en la iglesia, que dicen que son cristianos, se han vuelto atrás y no han entendido que están dando frutos, pero no frutos del Espíritu Santo, sino frutos de las tinieblas, iglesia. Mucho cuidado. Es un llamado del Señor a la santificación. Es un llamado del Señor a la santidad, a la conversión. Y la pregunta final sería, ¿has aprovechado esta cuarentena para ponerte a cuentas con tu Creador? ¿Te has examinado a solas con el Señor, donde ya no tienes a quien decir, es que por fulano, por sultano, por mi líder, por mi pastor, por mi iglesia? No, eres tú y el Espíritu Santo. ¿Qué fruto estás dando? Pregúntate, iglesia. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra haya quedado sembrada en nuestros corazones. Pídele al Señor ahí donde estás, que en la humildad y en la obediencia entendamos lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos das palabra de vida, porque no quieres que tu pueblo, Señor, se pierda, sino que al contrario, nos has dicho que quieres que volvamos al arrepentimiento, que no nos deslicemos, que el que esté firme mire que no caiga. Nos estás diciendo, Señor, como dice tu palabra, Espíritu Santo, como empezamos esta prédica, dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos dio, en esa libertad que nos hizo libres, y no estés sujeto al yugo de la esclavitud. Padre, te pido que tu palabra esté en medio de nosotros. Ahí donde estás, levanta tus manos.
y adórale al Señor y dile: Señor, hoy reconozco, Señor, que te he fallado. Pero también reconozco, Señor, que tu palabra me da la dirección. Dile: Espíritu Santo de Dios, obra, Señor, obra, Dios mío, y quita de mí todo lo que no te agrade. Quita de mí, Señor, toda intención de ir al pecado. Dile: quítala de mí, Señor. Dígale: guárdame, Señor, que yo te alabe, Señor, porque tú me llamaste de las tinieblas a la luz admirable. Dígale: Señor, yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las verdades de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dígale: Señor, que mi casa y yo, en este tiempo de preparación, salgamos contigo, Señor, que esa obra que hiciste con nosotros se vea, Espíritu Santo. Dile: gracias, Señor, porque tu presencia nos da vida y vida en abundancia. Oh Espíritu de Dios, obra poderosamente en tu pueblo, Señor. Y si alguien no entendía lo que estaba pasando, sé que a través de esta palabra entenderá que se debe plantar en el reino de los cielos. Debe entender que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu, y los dos se oponen entre sí. Que debemos andar como Cristo anduvo, en obediencia al Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amada iglesia, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estén en sus vidas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios los bendiga, Dios los guarde, y recuerda, somos del reino del Señor Jesucristo. Bendiciones. Iglesia, en pocos minutos inicia nuestro servicio especial para niños, así que te invitamos a que prepares a tus hijos para que disfruten este tiempo especial en Philadelphia Kids.